En una noche tranquila el cielo parece cercano, pero en realidad es un archivo inmenso de luz antigua. Hoy este viaje se adentra en la verdad silenciosa. La velocidad de la luz es rápida para nosotros y aún así es lenta frente a las distancias reales del cosmos. Se exploran las demoras entre mundos, las burbujas de tiempo que nos separan de otras estrellas y ese horizonte invisible que hace del universo un lugar tan vasto como misterioso. Si estas historias nocturnas de ciencia y misterio cósmico acompañan el descanso, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana para no perder los próximos viajes. Ahora que comience la calma y que hable la luz. En la cima de una colina tranquila, una cúpula de observatorio gira con lentitud. Dentro un telescopio apunta hacia una franja oscura del cielo. Esa oscuridad que no asusta, solo invita a mirar sin prisa. La luz que llega no parece un destello, parece una visita antigua, un mensaje que viaja con paciencia y arriba con claridad. Bajo esa cúpula aparece una promesa silenciosa. A lo largo del viaje se aclara qué significa vivir dentro de una burbuja de luz, por qué una distancia puede sentirse como tiempo, y cómo cambia la idea de compañía cuando la comunicación tarda años. Queda también una pregunta suave sin urgencia: si existen otras mentes en la Vía Láctea, ¿qué tipo de relación podría existir entre islas separadas por el vacío y por el retraso? Para empezar, conviene quedarse cerca. La luz recorre la vida cotidiana sin que se note, pero impone un ritmo firme. La luna, suspendida como una piedra pálida, refleja la luz del sol y la devuelve a la Tierra con un retraso de alrededor de 1 segundo y 1/3. Ese pequeño retraso ya contiene una extrañeza amable. Mirar es recibir un pasado diminuto. No hay poesía obligatoria. Basta con el hecho. La información necesita tiempo para llegar, incluso cuando el tiempo parece casi inexistente. Por un momento todo está quieto. El sol ofrece un ejemplo aún más claro. La mañana se enciende, los colores aparecen en paredes y hojas, y sin embargo, la luz solar tarda unos 8 minutos en alcanzar el planeta. La Tierra vive con una versión ligeramente anterior de su estrella. La diferencia no altera una sombra bajo un árbol, pero define algo profundo. El presente no es un punto universal compartido por todo el cosmos. Cada lugar tiene su propio ahora, y entre esos ahoras se abre un intervalo inevitable, un retraso que se puede medir con relojes y señales. Esa idea conduce a una herramienta de lenguaje. Cuando las distancias crecen, los kilómetros se vuelven un idioma torpe, como contar granos de arena uno por uno. Por eso se usa el año luz, que no es un tiempo sino una distancia, lo que recorre la luz en un año, a casi 300.000 kilómetros por segundo. La unidad ya incluye la espera, porque decir que algo está a varios años luz es decir que su luz tarda varios años en llegar. El espacio se puede leer como un calendario donde cada distancia implica una espera. Nada urgente sucede aquí. Con esa unidad en la mente, la velocidad de la luz cambia de carácter. Sigue siendo enorme, pero deja de parecer un poder absoluto. En un segundo, la luz puede rodear la Tierra muchas veces, y aún así necesita más de 1 segundo para ir desde la Tierra hasta la Luna. Necesita minutos para cruzar el espacio hasta el Sol. Y cuando se piensa en los bordes del sistema solar, el retraso se estira en horas. Lo que antes parecía instantáneo se vuelve una travesía larga, solo que sucede sin ruido en una escala donde la prisa humana no encuentra agarre. La consecuencia más simple es también la más útil. Mirar lejos es mirar atrás. No existe un telescopio que muestre el universo como es en este instante. Solo puede mostrar cómo era cuando su luz salió de allí. Una estrella a 10 años luz aparece como era hace 10 años. Una nebulosa a 1000 años luz aparece como era hace 1000 años. Esto no es una limitación triste, sino una forma de archivo. La luz conserva historias, y el cielo se convierte en una biblioteca silenciosa
donde cada punto luminoso es una página de historia luminosa. El tiempo parece estirarse. En el observatorio, esa biblioteca se vuelve concreta. Una cámara recoge fotones durante minutos, a veces durante horas, y con cada fotón llega un fragmento de pasado. La ciencia ordena esos fragmentos e infiere temperaturas, composiciones y movimientos. Aún así queda una sensación serena, ninguna mirada toca el presente distante, solo su eco. Incluso cuando una galaxia se ve como una mancha suave, lo que se recibe es una señal que ha viajado más tiempo del que dura una vida humana. Desde esa biblioteca surge una curiosidad tranquila sobre la compañía. Si dos mundos están separados por unos pocos años luz, cualquier mensaje es una carta larga. Un saludo enviado hoy se recibe mucho después, y la respuesta regresa todavía más tarde. Entre una frase y otra puede cambiar una generación, puede cambiar una cultura, puede cambiar incluso la manera de entender el cielo. La comunicación no desaparece, pero se transforma. Ya no es conversación, es correspondencia lenta, casi como plantar un árbol sabiendo que otra persona verá la sombra. En el escritorio del observatorio, una hoja con cálculos simples muestra el corazón del asunto sin dramatismo. La velocidad de la luz no es solo una cifra impresionante, es el límite de la información y, por lo tanto, el límite de la causalidad. Un suceso muy lejano puede existir y, aún así, no tener todavía ninguna consecuencia aquí. El cosmos no se impone de golpe. Llega con demora, con suavidad, con un ritmo que permite comprender. Afuera la noche permanece tranquila. El telescopio sigue apuntando, la cúpula guarda su silencio, y la luz entra como si trajera noticias antiguas y fiables. Queda establecida una primera verdad sencilla: el universo siempre se conoce con retraso, y ese retraso también es una forma de conexión. En esa misma lentitud, empieza a asomarse el siguiente asombro: el vacío, entre una estrella y otra, donde incluso la luz necesita años para cruzar un espacio que parece no terminar. En una sala de control, las luces son bajas y estables, como si el lugar imitara el cielo de madrugada. En las pantallas aparecen líneas suaves, órbitas, ventanas de enlace, pequeñas marcas que representan naves diminutas. Muy lejos, una sonda gira con lentitud y orienta su antena. La información no llega de inmediato. Llega después como una ola que toca la costa cuando ya se ha retirado el viento. En la vida cotidiana terrestre el ahora parece compartido. Dos personas en la misma habitación hablan y la respuesta aparece al instante. Sin embargo, el sistema solar enseña otra forma de presente repartida en capas. La luna, tan cercana que parece un objeto al alcance de la mano, se ve con un desfase de poco más de un segundo, porque la luz necesita ese tiempo para cruzar el espacio entre ambos mundos. Es una demora breve pero suficiente para revelar una regla simple: toda noticia viaja y viajar toma tiempo. Por un momento todo está quieto. Marte convierte esa regla en algo evidente. El planeta rojo no mantiene una distancia fija, se acerca y se aleja con la paciencia de las órbitas. Cuando la geometría es favorable, la luz tarda apenas unos pocos minutos en ir de la Tierra a Marte. Cuando no lo es, el viaje se estira a más de un cuarto de hora y en algunos periodos se acerca a la media hora. La cifra cambia, pero la consecuencia es constante. La conversación en tiempo real desaparece y la comunicación se vuelve correspondencia. Aquí surge una curiosidad serena: ¿cómo se guía un explorador mecánico en un mundo que responde con retraso? La respuesta es sencilla y elegante. En lugar de controlar cada gesto, se envían planes, rutas, prioridades, pausas para observar. Luego se espera. Más tarde llega la confirmación, y con ella una imagen del terreno, una lectura de sensores, un pequeño informe del pasado reciente. La exploración se convierte en un ciclo de intención y retorno, como una respiración lenta que se repite. Nada urgente sucede aquí.
También la infraestructura terrestre aprende a respirar. Antenas distribuidas por el planeta escuchan en silencio, y la rotación de la Tierra crea relevos naturales. Cuando una estación deja de ver Marte en su cielo, otra toma el turno. La señal no se siente como un rayo, se siente como una presencia tenue que hay que cuidar, amplificar y separar del ruido. A veces el propio Sol añade textura al camino porque el plasma solar vuelve las ondas un poco más caprichosas. La distancia no se combate, se acompaña. Con Júpiter, la escala cambia de nuevo. El gigante de bandas pálidas y tormentas persistentes está tan lejos que la luz suele tardar decenas de minutos en llegar y a menudo ronda cerca de 1 hora según la posición de ambos planetas. Se imagina un mensaje saliendo de una antena y atravesando un medio casi vacío, donde flotan partículas dispersas y campos invisibles. La señal llega, la sonda ejecuta, y la confirmación regresa con su propio retraso. Lo que aparece en pantalla es una versión ligeramente anterior de lo que sucede allí. Esa demora trae una idea delicada: ver no significa estar. Una imagen de Júpiter recibida hoy es una historia de hace un rato, un fragmento de atmósfera ya cambiado. Sin embargo, no hay pérdida en ello. Aparece otra forma de cercanía, la cercanía de comprender a distancia. La mente se acostumbra al desfase y descubre que el conocimiento del cosmos por naturaleza llega con calma sin necesidad de empujar el tiempo. Saturno extiende la lección con serenidad mayor. Sus anillos parecen un trazo fino, casi inmóvil, y aún así la luz que los trae suele haber viajado durante más de 1 hora. Un intercambio simple de señal y respuesta puede tomar un par de horas. En lugar de frustración nace un estilo: comandos robustos, secuencias probadas, autonomía en la nave para actuar mientras la Tierra espera. El control no se ejerce con urgencia, sino con diseño, como quien prepara una travesía larga y confía en lo preparado. Así el sistema solar se vuelve una geografía de tiempos. La distancia al Sol se siente como unos minutos. La distancia a Marte se siente como un abanico de minutos que se abre y se cierra con las órbitas. La distancia a los planetas exteriores se siente como decenas de minutos y luego como horas. El espacio adquiere un espesor temporal y de manera natural aparece una pregunta suave: si una simple señal tarda tanto dentro del hogar solar, ¿qué ocurre cuando la distancia deja de medirse en horas y se mide en años de luz? La velocidad de la luz conserva su grandeza, pero ya no se interpreta como inmediatez. Se interpreta como una medida del tamaño real de las cosas. Es la regla que traduce extensión en espera. Y al mismo tiempo, es un hilo de unión. Gracias a esa velocidad, mundos remotos pueden enviar noticias aunque tarden. El sistema solar, pese a su amplitud, permanece conectado por fotones y por ondas, por una comunicación que acepta su propio ritmo. Fuera de la sala de control, la noche es estable. Una antena apunta hacia un punto oscuro donde no se ve nada a simple vista, y aún así, la señal avanza constante por el vacío. Las pantallas esperan con calma, como una casa que escucha. Por un momento, todo está quieto, y en esa quietud, la distancia empieza a insinuarse como algo todavía más amplio, donde el silencio ya no dura minutos ni horas, sino estaciones enteras, años de luz entre un sol y otro. Más allá de los planetas, el sistema solar se vuelve un lugar de bordes difusos. No existe una línea pintada en el vacío que diga: hasta aquí llega el hogar, y desde aquí empieza lo desconocido. Hay en cambio una transición lenta. La luz del sol se debilita. El viento solar pierde dominio, y las trayectorias de los objetos se vuelven más silenciosas, como si el espacio aprendiera a hablar en susurros. Una sonda que se aleja deja atrás el brillo familiar. Al principio el sol sigue pareciendo una lámpara poderosa. Luego se reduce a un punto intenso, todavía dominante pero ya no único. En los instrumentos, esa distancia no se mide solo con números.
Se siente como un cambio de textura. El campo magnético solar se vuelve menos ordenado. Las partículas cargadas llegan desde más direcciones. El entorno, sin dejar de ser seguro, se vuelve menos doméstico. Por un momento todo está quieto. En esa quietud, aparece una palabra que cambia la manera de imaginar el viaje, el año luz. No es un reloj, aunque suene a tiempo. Es una distancia, el camino que recorre la luz durante un año completo, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. La expresión tiene un efecto curioso, convierte la extensión en duración de manera natural. Decir que algo está a 4 años luz significa que la luz necesita 4 años para llegar desde allí, y que todo lo que se ve de ese lugar es una carta antigua escrita con fotones. Aquí nace una pequeña sorpresa. La distancia interestelar no empieza con el primer año luz, sino con una franja intermedia donde todavía existe la influencia del Sol, aunque sea tenue. En los confines hay regiones como la nube de Oort, imaginada como una reserva distante de cometas tan lejos que el tirón del Sol es apenas una sugerencia. Más allá, el medio interestelar se impone con suavidad. No es un abismo completamente vacío. Es un gas extremadamente fino con unos pocos átomos dispersos y polvo en cantidades tan pequeñas que aún así pueden dejar huellas en sensores delicados. Nada urgente sucede aquí. El vacío visto de cerca no es la nada. Es una presencia casi invisible. En algunos lugares es más frío, en otros más caliente. A veces se habla de una burbuja local de gas tenue y cálido alrededor del vecindario solar, como si el sistema estelar flotara dentro de una cavidad transparente. Esa idea añade profundidad sin necesidad de dramatismo. El espacio tiene regiones fronteras suaves, diferencias de densidad y temperatura que no se ven con los ojos, pero se sienten con paciencia. Ahora, la mente da un salto tranquilo hacia lo que suele llamarse la estrella más cercana. No se ve como una vecina en el sentido humano porque no aparece como un objeto grande en el cielo. Se presenta como un punto modesto, en una constelación, una pieza más entre miles. Sin embargo, en distancia, es el primer peldaño fuera del hogar solar. Esa estrella se conoce como Próxima Centauri y está a algo más de 4 años luz. La cifra, en apariencia pequeña, es el primer golpe suave de la escala real. 4 años, viajando a la máxima velocidad que la física permite a la información. Aquí surge una comparación que calma y sorprende a la vez. Si la luz tarda más de 4 años en llegar, cualquier nave que no alcance esa velocidad necesita mucho más. Las naves humanas, incluso las más rápidas, se mueven como caminantes pacientes en una llanura enorme. La diferencia entre unos años y decenas de miles de años aparece sin necesidad de insistir. El espacio entre estrellas no es una autopista. Es un océano donde la distancia se vuelve la principal característica. El tiempo parece estirarse. También cambia el concepto de cercanía cultural. La estrella más próxima no es un destino al alcance de una vida normal, pero sí es un espejo mental que ordena el resto. A partir de ahí, las estrellas brillantes del cielo dejan de ser simples puntos estéticos y se transforman en faros lejanos, con edades de luz distintas. Algunas están a decenas de años luz, otras a cientos. La luz que llega a la Tierra desde ellas ya ha vivido una larga travesía antes de entrar en una pupila o en un sensor. En ese mapa invisible, el vecindario estelar parece un archipiélago. Cada isla es un sistema con su propio sol, su propio tiempo local, su propio clima de partículas y campos. Entre islas hay agua negra y silenciosa, y el barco más veloz que se conoce, la luz, tarda años en cruzar de una a otra. Esa imagen no necesita desesperanza, solo requiere ajustar expectativas. Lo normal en el cosmos no es la proximidad, sino la separación. Por un momento todo está quieto. Una consecuencia delicada aparece entonces. Incluso la comunicación, que parece tan ligera, se vuelve solemne.
Un mensaje a Próxima Centauri, si se enviara hoy, llegaría después de más de 4 años. La respuesta, si existiera, tardaría otros tantos en volver. Un intercambio simple podría ocupar casi una década. Y aún así, la idea no es inútil. De hecho, revela una forma distinta de pensar la relación con lo lejano, no como conversación sino como legado. La señal se vuelve una cápsula de tiempo, una obra enviada al futuro, una pequeña huella que viaja sin prisa. En la Tierra, mientras tanto, la propia civilización tecnológica solo ha iluminado una esfera modesta alrededor de su origen. Las primeras transmisiones de radio han tenido apenas un siglo para expandirse, formando una burbuja de señal que a escala galáctica es casi un suspiro. Esa burbuja no es un anuncio ruidoso, es una vibración tenue que se mezcla con el fondo del universo. Aún así existe y se desplaza como una onda tranquila que no se cansa. Nada urgente sucede aquí. En la cúpula del observatorio, la idea de vecindario toma forma en silencio. Las estrellas que parecen agrupadas en el cielo no están necesariamente juntas. La mente aprende a separar apariencia y distancia. Aprende que el firmamento es una proyección plana de un espacio profundo. Aprende también que la primera frontera real no es la de un planeta sino la del año luz, esa unidad que convierte el espacio en espera. Afuera el telescopio permanece estable como si respirara. Una pantalla muestra un punto, y detrás de ese punto, un abismo paciente que no amenaza, simplemente existe. Por un momento, todo está quieto, y en esa quietud empieza a insinuarse una escala más grande donde el vecindario estelar se convierte en un brazo de galaxia, y el tiempo de viaje deja de contarse en años para empezar a contarse en millares. En una mesa de trabajo bajo una lámpara suave, aparece una maqueta que cabe en un barrio. No es un juguete, sino una manera de corregir la intuición. Cuando el cosmos se reduce a tamaños domésticos, el vacío se vuelve visible y la mente deja de imaginar el espacio como un escenario lleno de objetos. En esa maqueta lo que domina no son los planetas, sino las separaciones. Se elige una regla sencilla: el Sol se convierte en una naranja. No una esfera perfecta, sino una fruta real con piel porosa y un olor leve. En esa escala, la Tierra ya no es un mundo completo, sino un punto diminuto más pequeño que una cabeza de alfiler. Aún así, su órbita deja de ser una cifra abstracta. El punto se coloca a unos pocos metros de la naranja como un adorno mínimo suspendido en el aire. El sistema solar de pronto parece manejable. Por un momento todo está quieto. En ese vecindario reducido, los demás planetas encuentran su lugar con calma. Júpiter es una bolita pequeña a varias decenas de metros. Saturno otra todavía más discreta a una distancia mayor. Los mundos lejanos se vuelven granos casi invisibles. En esta versión el sistema solar se puede recorrer a pie, una caminata larga una tarde entera, una línea de marcas en el suelo. Y surge una curiosidad suave si esto ya representa el hogar. ¿Dónde se coloca la siguiente estrella? La respuesta llega sin dramatismo y por eso mismo resulta sorprendente. En el modelo de la naranja, la estrella más cercana no queda en la misma calle ni en la misma ciudad. Queda a una distancia comparable a miles de kilómetros, como si una naranja estuviera en una costa y la otra en otra región del continente. El número exacto varía con el tamaño elegido para la fruta, pero la sensación no cambia entre una naranja y la siguiente. Hay un vacío enorme sin escalones intermedios y sin paradas naturales. Nada urgente sucede aquí. Ese hueco enseña algo que el cielo nocturno suele ocultar. A simple vista, las estrellas parecen formar un techo cercano, un tejido de puntos casi al alcance de la mano. La maqueta corrige esa ilusión con paciencia. El firmamento es una proyección plana de un espacio profundo. Las estrellas que parecen vecinas en una constelación pueden estar separadas por distancias inmensas
y solo coinciden en la misma dirección desde la Tierra. El dibujo queda, pero el dibujo ya no se confunde con el mapa real. Aquí aparece otra consecuencia tranquila. El sistema solar es una excepción de densidad dentro de un entorno extraordinariamente vacío. Entre estrellas no hay planetas en fila como cuentas de un collar. Hay un medio interestelar tenue con átomos dispersos y polvo fino en cantidades pequeñas. Ese polvo no es un enemigo, es una presencia constante que recuerda que el vacío no es una nada perfecta. En distancias largas, lo minúsculo importa por acumulación como una bruma que sin verse existe. El tiempo parece estirarse. La maqueta también ayuda a entender por qué la velocidad de la luz puede sentirse insuficiente. Dentro del modelo, la luz cruza la distancia entre la naranja y el alfiler terrestre en un instante. Pero cuando la siguiente naranja queda a miles de kilómetros, la imaginación ya no puede fingir inmediatez. Un rayo de luz, lo más veloz que existe para la información, necesita años para ir de una estrella a otra en el universo real. La velocidad sigue siendo inmensa. Lo que cambia es el tamaño del trayecto. En ese entre se vuelve evidente un detalle íntimo: la distancia no es solo un problema de movimiento. También es un problema de vínculo. Dentro del sistema solar, las demoras en comunicación son minutos u horas, y la cultura puede mantenerse unida con intercambio frecuente. Entre estrellas cercanas, el intercambio se vuelve correspondencia de años. No es imposibilidad, pero sí cambio de ritmo. Se pasa de conversar a dejar mensajes, de reaccionar a planear, de vivir en simultáneo a vivir en ecos. Por un momento todo está quieto. La maqueta sugiere sin esfuerzo el costo humano de la escala. Un viaje que en la Tierra parece razonable como cruzar un país en el cosmos, equivale a atravesar el primer abismo interestelar. Por eso ideas como naves de generaciones o ecosistemas cerrados aparecen como respuestas naturales. La distancia obliga a pensar en continuidad, máquinas que funcionan durante décadas, decisiones que se toman con anticipación, paciencia convertida en ingeniería y también una vida interior capaz de habitar el silencio sin prisa. También cambia la manera de sentir el cielo. Una noche despejada muestra puntos de luz y sin embargo cada punto es una isla separada por un océano oscuro. Esa imagen puede ser serena. Las islas no están desconectadas del todo, la luz viaja, pero viaja con una lentitud relativa al tamaño del mar. Por eso mirar es recibir historias antiguas. El cielo se vuelve un archivo y la maqueta recuerda que ese archivo está escrito sobre distancias que la mente no ve, pero puede aprender a aceptar. Nada urgente sucede aquí. Al final, la naranja sobre la mesa cumple su tarea silenciosa. A unos pocos metros el alfiler terrestre marca una órbita diminuta. Muy lejos en el mapa mental, otra naranja espera su lugar como representación de una estrella distinta. Entre ambas no hay nada espectacular, solo espacio, solo la calma. Y esa calma, cuando se acepta, prepara una escala mayor todavía, porque el vacío entre estrellas es apenas la primera lección antes de observar el gran disco de la galaxia y su extensión paciente. En una noche despejada, el cielo parece una bóveda cercana salpicada de puntos fijos. Las estrellas titilan con paciencia, como si estuvieran clavadas en un techo oscuro. Sin embargo, lo que se ve es una ilusión amable, una proyección plana de un espacio que tiene profundidad, capas y distancias que no se sienten con los sentidos cotidianos. Una idea sencilla empieza a desarmar la apariencia. Dos estrellas pueden verse juntas, casi tocándose en la misma constelación, y aún así estar separadas por decenas o cientos de años luz. En el cielo la cercanía es una cuestión de dirección. En el espacio la cercanía es una cuestión de distancia real. Es como mirar montañas desde lejos, picos distintos se alinean y la mente los coloca en el mismo plano, aunque estén en valles diferentes. Por un momento todo está quieto.
La astronomía mide esa profundidad con un gesto geométrico lento. La Tierra orbita el Sol y cambia ligeramente de posición a lo largo del año. Ese pequeño desplazamiento hace que algunas estrellas parezcan moverse apenas contra un fondo más lejano. Es el paralaje un temblor diminuto. Cuanto más cercana está una estrella mayor, es ese desplazamiento aparente. Cuanto más lejana está, más se vuelve imperceptible. La profundidad del cielo así se revela sin prisas, como una sombra que cambia al pasar las estaciones. Aquí aparece una sorpresa serena. Muchas de las estrellas más llamativas no son necesariamente las más cercanas. Algunas brillan porque están cerca, sí, pero otras brillan porque son realmente luminosas, grandes o muy calientes. El brillo que llega a la vista mezcla distancia y potencia real. Por eso un punto discreto puede ser vecino y una estrella deslumbrante puede ser un faro lejano. Nada urgente sucede aquí. La distinción se vuelve clara cuando se separa brillo aparente y brillo intrínseco. El brillo aparente es lo que se recibe en la Tierra como una lámpara vista desde una ventana. El brillo intrínseco o luminosidad es la energía real que emite la estrella. Una estrella pequeña y cercana puede parecer tan brillante como una gigante distante. Sin instrumentos, la mente confunde ambas cosas. Con paciencia, la ciencia las separa y la ilusión pierde su poder. Esa separación cambia la forma de leer las constelaciones. Las figuras que la imaginación dibuja, animales, héroes, instrumentos, son mapas culturales útiles, pero rara vez son vecindarios físicos. Cada figura es un collage de distancias. Algunas de esas estrellas están relativamente cerca, otras están mucho más lejos. El dibujo permanece bello, solo que deja de fingir que el cielo es un tapiz plano. El tiempo parece estirarse. A veces, sin embargo, el cielo sí reúne familias reales. Los cúmulos abiertos son grupos de estrellas nacidas juntas, aún cercanas en el espacio. Se ven como un puñado de luces finas reunidas con delicadeza. Con millones de años se dispersan y el grupo se deshace sin ruido. En el otro extremo, los cúmulos globulares son poblaciones viejas y densas, enjambres esféricos que orbitan la galaxia. A través de un telescopio aparecen como una textura de puntos, una memoria antigua suspendida en la oscuridad. Entre esas luces y la Tierra existe un filtro sutil, el polvo interestelar. En cantidades mínimas atenúa y enrojece la luz. Algunas regiones del cielo parecen más pobres en estrellas porque el polvo oscurece el fondo. Otras se vuelven ventanas porque el camino está más limpio. Así, la riqueza del firmamento no depende solo de cuántas estrellas hay, sino de cuánta luz logra atravesar el trayecto. Por un momento todo está quieto. Cuando la mirada encuentra la franja lechosa de la Vía Láctea, llega otra pista tranquila. Ese resplandor no es una nube cercana, es la vista a través del plano del disco galáctico, donde se concentra una enorme cantidad de estrellas. El ojo no separa cada punto. Recibe la suma, un rumor de fotones. La galaxia se presenta como densidad en una dirección, como profundidad amontonada. Las estrellas tampoco son fijas. Además del pequeño vaivén del paralaje, cada una se mueve alrededor del centro galáctico y arrastra su posición con el paso de los milenios. Las constelaciones se deforman lentamente, como si el cielo respirara a un ritmo demasiado largo para inquietar. Incluso lo que parece permanente se desplaza, pero lo hace con una suavidad casi invisible. Nada urgente sucede aquí. En ese cielo con profundidad, la luz también trae señales más finas que el simple brillo. Al descomponerse en colores, revela líneas que hablan de elementos químicos, temperaturas y movimientos. Un corrimiento casi imperceptible en esas líneas sugiere velocidades, acercamientos y alejamientos, giros y órbitas. La información llega como música lenta, repetida, interpretada con cuidado, y cada patrón convierte un punto de luz en un lugar con historia.
Al final el firmamento deja de ser un techo y se vuelve un volumen. Cada estrella ocupa un sitio en un mapa tridimensional que se extiende en todas direcciones. Y aún así, incluso en el vecindario cercano, las separaciones siguen siendo vastas. La belleza no disminuye al conocer la distancia. Se vuelve más profunda porque cada punto representa una isla real con su propio ritmo. En la cúpula del observatorio la noche permanece silenciosa y estable. Las pantallas muestran coordenadas y correcciones pequeñas, como si el universo pidiera precisión y ofreciera a cambio calma. Por un momento todo está quieto, y en esa quietud se insinúa una pregunta práctica y suave. ¿Qué haría falta para cruzar no solo con luz, sino con materia ese espacio enorme entre islas donde la velocidad se vuelve un problema de energía y de límites? En un hangar silencioso una nave sin nombre descansa bajo luces tenues. No despega, no vibra, no promete nada inmediato. Solo espera como una idea en reposo. A su alrededor hay planos motores y tanques, y también hay un espacio vacío que todavía no se ha cruzado. En ese lugar tranquilo, la velocidad deja de ser una cifra y se vuelve una pregunta práctica. ¿Qué tan rápido puede moverse algo con masa sin contradecir las reglas del cosmos? Al mirar los viajes humanos más lejanos, aparece una medida humilde. Las sondas que atraviesan el sistema solar recorren distancias enormes para la escala cotidiana, pero lo hacen a velocidades que, comparadas con la luz, son pequeñas. Un objeto que viaja a unas pocas decenas de kilómetros por segundo parece veloz cerca de la Tierra y, sin embargo, es un caminante paciente frente al tamaño real del vacío. La luz avanza casi 300.000 kilómetros en un solo segundo. Una nave humana en ese mismo segundo avanza unas pocas decenas de kilómetros. Por un momento todo está quieto. Esa diferencia no nace de falta de imaginación. Nace de lo que significa llevar masa. Un fotón no necesita combustible y no debe frenar. Una nave, en cambio, debe acelerar, y si se desea llegar de verdad a un destino, también debe frenar. Cada cambio de velocidad exige energía, y en la práctica exigir energía significa expulsar algo hacia atrás: gas caliente, plasma o partículas. El impulso nace de esa expulsión y el precio se paga en masa de propulsante. Aquí aparece un detalle elegante y severo: para ganar velocidad, se debe cargar con aquello que permite ganarla. Cuanto más lejos se sueña, más combustible se desea, y cuanto más combustible se lleva, más difícil es acelerar el conjunto. Por eso el vuelo espacial se parece a una artesanía de compromisos. Se decide cuánto empuje, cuánto tiempo, cuánta masa útil. Se aceptan límites. La física no castiga, solo mantiene su contabilidad. Nada urgente sucede aquí. Dentro del sistema solar, esos límites todavía permiten trucos hermosos. Las asistencias gravitatorias usan a los planetas como socios silenciosos. Una sonda pasa cerca de un gigante y toma una fracción mínima de su energía orbital, cambiando su rumbo y su velocidad sin gastar combustible propio. La maniobra requiere paciencia y precisión, pero premia con kilómetros por segundo acumulados como si fueran monedas pequeñas. La distancia se atraviesa con una danza, no con una carrera. Sin embargo, cuando el objetivo deja de ser un planeta y se convierte en otra estrella, el problema cambia de escala. La distancia ya no se mide en horas luz, sino en años luz. Y entonces la velocidad debe crecer muchísimo para que el viaje quepa en una historia humana. Se imagina una nave capaz de alcanzar una centésima parte de la velocidad de la luz. Esa fracción ya sería extraordinaria para la ingeniería, y aún así convierte un viaje a una estrella vecina en siglos. El viaje se vuelve generacional, más cercano a una crónica de siglos que a un itinerario. El tiempo parece estirarse. Para reducir el trayecto a décadas se necesita acercarse a una décima parte de la velocidad de la luz o algo similar.
En términos humanos suena como un salto final. En términos energéticos es un salto enorme. La energía cinética crece con el cuadrado de la velocidad. Dicho despacio, esto significa que aumentar un poco la velocidad exige mucho más que un poco de energía. Y cuando el objetivo es una fracción grande de la luz, el presupuesto energético se convierte en el verdadero paisaje del viaje más dominante que la distancia misma. Entonces, surge una pregunta suave de dónde podría venir esa energía sin cargarla toda a bordo. Algunas ideas miran hacia la luz. Una vela muy ligera puede desplegarse y recibir un empuje constante de la radiación como una embarcación que siente un viento sin aire. El empuje es pequeño pero no se agota. Con años de paciencia la velocidad crece. Otras ideas imaginan haces potentes enviados desde lejos, empujando la vela sin que la nave cargue combustible. El motor queda en casa. La nave solo lleva su vela y sus instrumentos. Por un momento todo está quieto. Esa imagen trae otra curiosidad tranquila que ocurre al llegar. Si el empuje viene desde atrás, frenar se vuelve difícil. A velocidades grandes frenar cuesta casi tanto como acelerar, a menos que exista un método elegante para perder velocidad sin cargar combustible extra. Por eso muchos planes interestelares se parecen más a flechas que a visitas. Una sonda pasa rápido, toma datos y continúa, porque detenerse exige una energía que el diseño prefiere no cargar. El viaje a veces es un saludo fugaz al sistema estelar, no una presencia prolongada. También aparece una forma distinta de ambición. En lugar de imaginar una ciudad viajando hacia otra estrella, se imagina una semilla tecnológica, una nave pequeña ligera diseñada para durar. Su tarea no es construir un hogar, sino traer una primera imagen, una primera lectura del viento estelar, una primera medida de mundos posibles. La ciencia en este ritmo avanza, como avanza la luz, con demora pero con constancia. Nada urgente sucede aquí. En el hangar la nave imaginaria sigue inmóvil. La luz cae sobre su superficie como si ensayara el futuro. Por un momento todo está quieto. Y detrás de esa quietud se insinúa una frontera aún más extraña. Cuando algo se acerca a la velocidad de la luz, no solo crece. El costo también cambia la relación con el tiempo, como si el universo ajustara el paso para quien intenta correr demasiado rápido. En un laboratorio silencioso, un reloj atómico descansa dentro de una caja que parece sencilla. No hay nada espectacular a simple vista, solo metal, cables, un zumbido suave de electrónica estable. Y sin embargo, en ese objeto pequeño, vive una idea que cambia la intuición sobre el viaje. El tiempo no fluye igual para todo, y la velocidad está entrelazada con ese flujo, como si fueran dos hilos del mismo tejido. La velocidad de la luz suele presentarse como una pared, pero esa pared no aparece de golpe. Se siente como una pendiente que se vuelve cada vez más empinada. Cuanto más rápido se mueve un objeto con masa, más energía necesita para aumentar un poco más su velocidad. No es una regla caprichosa, es una consecuencia de cómo el universo conecta espacio y tiempo. La luz, que no tiene masa en reposo, vive de otra manera. Una nave, una roca, una persona, cualquier cosa que tenga masa, empuja esa pendiente desde abajo. Por un momento todo está quieto. En la vida cotidiana esa pendiente casi no se nota. Un avión cruza el cielo y desde abajo la velocidad parece grande. Un satélite rodea la Tierra y desde una ciudad en calma su paso es una línea de luz tenue que se desplaza con serenidad. Pero los relojes, cuando se comparan con precisión extrema, revelan un detalle delicado: los relojes en movimiento y los relojes en un campo gravitatorio distinto no marcan exactamente el mismo ritmo. Es una diferencia minúscula, sin dramatismo, pero real. El tiempo tiene textura. Aquí aparece una curiosidad suave: ¿por qué la naturaleza permite que el tiempo cambie de ritmo? La respuesta es simple en su esencia, aunque profunda en su alcance.
El universo no separa del todo el espacio y el tiempo. Los mezcla en una sola estructura. Para que la luz tenga la misma velocidad para todos los observadores, el tiempo debe adaptarse. Se estira y se comprime según el movimiento. Lo que parece una rareza es en realidad la forma en que el cosmos mantiene su coherencia. Nada urgente sucede aquí. En un acelerador de partículas, ese principio se vuelve visible sin necesidad de metáforas intensas. Partículas diminutas guiadas por campos giran una y otra vez. Se les da energía en pequeñas porciones repetidas, como quien empuja con suavidad un columpio para que suba un poco más. La velocidad crece, se acerca cada vez más a la de la luz, y aún así no la alcanza. En el marco de esa máquina el incremento final se vuelve difícil, cada paso cuesta más que el anterior. La pendiente se empina una y otra vez. En ese mismo entorno se observa otro detalle. Algunas partículas que deberían desintegrarse muy rápido parecen vivir más tiempo cuando viajan cerca de la velocidad de la luz. No hay magia. El tiempo propio de esas partículas transcurre más lento desde la perspectiva de un observador externo. El resultado es sereno y casi poético. El movimiento rápido estira la vida de un instante. El tiempo no es un fondo rígido, es parte del comportamiento del mundo. El tiempo parece estirarse. Esta idea sugiere una forma peculiar de viaje. Si una nave pudiera moverse muy cerca de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo pasaría más lento en comparación con el tiempo en la Tierra. Un trayecto que para la Tierra dura muchos años podría sentirse dentro de la nave como menos tiempo. La distancia, por así decirlo, se vuelve más llevadera para quien viaja. Pero el precio existe, y es silencioso el mundo que queda atrás, envejece más rápido. La nave llega con un desfase. No se pierde el tiempo, se desincroniza. Aquí surge una pregunta tranquila que no necesita respuesta inmediata. ¿Qué significa regresar cuando el tiempo de casa ya no coincide con el tiempo del viaje? Incluso en un escenario ideal, el viaje relativista cambia el vínculo con el origen. La nave puede llegar, pero la época de partida se vuelve un lugar inaccesible, no por distancia espacial, sino por distancia temporal. El viajero sigue existiendo en su propio ritmo. El hogar sigue existiendo en otro. Por un momento todo está quieto. La relatividad, sin embargo, no ofrece un atajo gratuito. Aunque el viajero sienta menos tiempo, la energía necesaria para alcanzar esas velocidades sigue creciendo de manera severa. Y hay una razón simple que se puede decir sin fórmulas. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, su resistencia a seguir acelerando aumenta. La energía requerida no crece de manera lineal. Crece de manera tan rápida que al borde se vuelve inabarcable. La luz no es solo rápida, es el límite que separa dos maneras de ser en el universo. Esto explica por qué la frase velocidad de la luz funciona como frontera. No es una prohibición arbitraria. Es la consecuencia de un equilibrio profundo. La misma estructura que permite que la luz sea constante, que los átomos sean estables y que las causas precedan a sus efectos, también impone el precio de la velocidad. El cosmos mantiene su orden y al hacerlo define un máximo para el movimiento de la información y de la materia. Nada urgente sucede aquí. Aún así, la mente encuentra consuelo en una claridad. Las limitaciones no son castigos, son descripciones. El universo no promete accesibilidad total, pero ofrece conocimiento. Ofrece la posibilidad de medir y comprender por qué un límite existe. Y esa comprensión cambia el tono del aislamiento. La distancia entre estrellas no es solo un muro, es una propiedad del mundo como la profundidad del mar o la altura de una montaña. Se puede navegar hasta cierto punto, se puede contemplar siempre, se puede convertir en ciencia, en poesía, en paciencia. En el laboratorio el reloj atómico sigue marcando su ritmo con calma. No corre, no se agita, solo cuenta. Y en ese contar aparece una última curiosidad suave,
Si el límite es tan firme para la materia que intenta correr a través del espacio, quizá la imaginación busque caminos distintos, no atravesando el espacio más rápido, sino doblando el espacio mismo, como si la distancia pudiera plegarse sin violencia. Por un momento, todo está quieto. La luz de una pantalla refleja líneas suaves y el aire del laboratorio permanece estable. Afuera el cielo continúa como siempre vasto y silencioso, y la mente se queda con una idea clara y serena. La velocidad máxima no es un número suelto, sino una costura del espacio-tiempo, un borde que define cómo se conectan los lugares y cómo se conectan los instantes. En una pizarra oscura, una línea recta representa un viaje sencillo, partir de una estrella y llegar a otra atravesando el espacio, como quien cruza un campo abierto. La línea es clara, pero el campo es inmenso. Entonces la mano dibuja una curva no por prisa, sino por imaginación, un atajo. La escena es tranquila, y aún así apunta a una ambición antigua, la de hacer que la distancia pese menos. A esa ambición se le da un nombre antiguo: agujero de gusano. En el lenguaje de la relatividad, sería un puente hipotético entre regiones separadas del espacio-tiempo. No es un túnel excavado, sino una forma de la geometría. Se imagina el espacio como una tela flexible. El puente sería una costura que conecta dos pliegues lejanos. La imagen seduce porque promete llegar sin cruzar cada tramo. Por un momento todo está quieto. La seducción convive con una condición delicada. En muchos modelos esos puentes tienden a colapsar. El espacio-tiempo, al curvarse de ese modo, se comporta como un arco que necesita soporte. Sin soporte el cuello se cierra. Para mantenerlo abierto haría falta una forma especial de energía, algo que empuje en sentido contrario a la gravedad común. A menudo se la llama energía negativa o materia exótica, no porque sea mágica, sino porque no se observa como un recurso abundante en la naturaleza. Aquí aparece una curiosidad suave de dónde podría salir algo así. La física cuántica permite en ciertos contextos pequeñas regiones donde la energía efectiva puede ser menor que la del vacío, como una ausencia breve. El vacío no es una nada perfecta. Tiene fluctuaciones y estructura. Existen configuraciones donde aparecen diferencias medibles, pero vienen con límites estrictos. La naturaleza parece permitir rarezas solo en cantidades pequeñas y durante tiempos cortos, como un suspiro. Nada urgente sucede aquí. Cuando se intenta amplificar esas condiciones para sostener un puente grande, aparecen obstáculos conceptuales. Hay resultados teóricos que restringen cuánto y por cuánto tiempo puede mantenerse esa energía al revés. La idea general es serena. El universo deja asomarse a comportamientos extraños, pero no permite convertirlos fácilmente en ingeniería de gran escala. Lo cuántico ofrece destellos, no océanos, y un puente entre estrellas pediría un océano de soporte estable. Incluso si existiera un agujero de gusano estable, surge otra pregunta tranquila: ¿cómo se forma y cómo se coloca? En relatos populares aparece como un atajo ya dado. En física, en cambio, construir una estructura así requeriría curvaturas extremas y un control finísimo del entorno gravitatorio. Se necesitaría mantener la geometría frente a perturbaciones, radiación y fluctuaciones. La solución puede existir en el papel y aún así no ofrecer un camino desde el mundo cotidiano hasta ese papel. El tiempo parece estirarse. En paralelo aparece otra propuesta más geométrica todavía. Se imagina una burbuja donde el espacio delante se contrae y el espacio detrás se expande. Dentro de la burbuja, el viajero permanecería localmente en calma, mientras el tejido del espacio cambia alrededor. En esta imagen no se viaja más rápido que la luz a través del espacio. Es el espacio el que reorganiza distancias. La relatividad permite, al menos en principio, que el espacio se expanda o se contraiga. El universo ya lo hace a escala cosmológica. La curiosidad aquí es sutil,
Si el límite de la luz gobierna lo que se mueve dentro del espacio, ¿por qué no permitir que el espacio mismo haga el trabajo? La respuesta al intentar aterrizarla vuelve a ser contable. Los modelos más conocidos exigen distribuciones de energía muy extrañas y otra vez aparece la necesidad de energía negativa ahora en cantidades enormes. La tela del universo puede curvarse, sí, pero cada curvatura exige una forma de tensión que no se obtiene con facilidad en laboratorio. Por un momento todo está quieto. Y no es solo cuestión de energía. También está el problema de la estabilidad y del control. Mantener una burbuja de curvatura requeriría sostener un perfil preciso, como mantener una ola perfecta en un mar sin bordes. Pequeñas imperfecciones podrían deformar la región y volver incierto el destino. En este punto, aparece un descanso mental. Muchas ideas bellas en física son posibles como soluciones matemáticas, pero posibles no significa construibles con materiales reales, tolerancias reales y errores reales. Queda además una reflexión suave sobre el tiempo y la causalidad. Algunos atajos, si existieran sin restricciones, podrían permitir trayectorias donde la noción de antes y después se vuelve ambigua. No hacen falta paradojas teatrales para entender la preocupación. La causalidad es el hilo que mantiene el universo ordenado. Por eso existe una familia de ideas que sugiere una protección natural, como si la propia física evitara que se creen atajos que rompan ese hilo. Es un tema discutido con cautela, pero sugiere que los límites podrían ser parte del orden del cosmos. Nada urgente sucede aquí. Aún así, estas hipótesis no pierden su valor. Funcionan como linternas conceptuales. Muestran qué permite la relatividad y dónde aparecen los precios ocultos. También enseñan una humildad útil si no hay puertas espectaculares. La exploración puede apoyarse en caminos modestos, en autonomía, en paciencia, en comunicación lenta y en escalas de tiempo largas. El universo puede cerrar un atajo y al mismo tiempo dejar abierto el aprendizaje. En el observatorio la pizarra queda con curvas dibujadas. No son promesas, son mapas de posibilidades. La luz del cielo sigue llegando con su ritmo antiguo sin prisa. Por un momento, todo está quieto, y mientras la tiza se borra lentamente, la mente se desliza hacia una pregunta más amplia, la del silencio en la galaxia, como si la distancia no separara solo lugares, sino también voces. En un desierto de noche clara, una gran antena blanca apunta hacia un punto del cielo que parece vacío. No persigue una estrella brillante. Persigue una posibilidad, una señal tenue, un patrón repetido, una huella de intención escondida dentro del ruido natural del universo. El edificio de control mantiene luces bajas y el aire se llena de un zumbido suave como un ambiente cósmico hecho de electrónica paciente. La comunicación a distancia nace de una regla simple: la información necesita viajar en forma de onda. En la Tierra, esa onda atraviesa cables y atmósfera con una rapidez que parece instantánea. En el espacio, la onda avanza a la velocidad de la luz, el máximo permitido para la información. Esa cifra impresiona, pero el cosmos obliga a un ajuste mental. Cuando las distancias se vuelven enormes, incluso lo más rápido aprende a tardar. Por un momento todo está quieto. Dentro del sistema solar, la tardanza todavía se siente cercana. Un mensaje a Marte puede demorarse minutos. Un intercambio con una sonda en los planetas exteriores puede demorarse horas. La mente aún lo interpreta como conversación lenta, como un diálogo con pausas largas. Sin embargo, al cruzar la frontera del año luz, el lenguaje cambia de forma. Entre estrellas, la demora se mide en años y la conversación se transforma en correspondencia. Esa palabra describe un mecanismo real. Un mensaje se escribe para un futuro en el que el emisor ya cambia un poco. Se elige cada detalle con cuidado porque no habrá correcciones inmediatas. La respuesta, si llega, pertenece a un pasado del otro lado.
Así el intercambio deja de ser una danza rápida de frases y se vuelve una serie de cartas que viajan en silencio atravesando un océano negro donde solo la luz mantiene el paso. Nada urgente sucede aquí. La física añade otro detalle que vuelve el reto más preciso. En el vacío, la energía de una transmisión se reparte como una esfera que crece. Cuanto más se expande, más tenue se vuelve la señal por unidad de área. Por eso una emisión común se diluye pronto y se mezcla con el fondo. Para ser detectable a distancias de años luz, hace falta concentración, antenas grandes, haces estrechos, repetición. La señal debe comportarse como un faro, no como una lámpara doméstica. El medio entre estrellas también deja su firma. No es una nada perfecta. Hay gas tenue, polvo fino, campos magnéticos que cambian con lentitud. La señal atraviesa ese medio y puede sufrir dispersión como si algunas frecuencias llegaran un poco antes que otras. Puede aparecer un ensanchamiento, una suavidad añadida en los bordes del pulso. La antena no solo recibe. Luego debe reconstruir, separar forma de fondo, ritmo de casualidad. El tiempo parece estirarse. En esa reconstrucción aparece una pregunta tranquila: ¿cómo distinguir lo artificial de lo natural? El universo produce ritmos por sí mismo, desde pulsos regulares hasta estallidos breves. Por eso una señal interesante no es solo una señal fuerte, es una señal improbable. Puede ser una banda muy estrecha, una regularidad extrema, una estructura que parezca codificación. Aún así, la prudencia es parte del método, porque el cielo también crea rarezas que durante un instante se parecen a un diseño. La Tierra, mientras tanto, ya emite hacia afuera, aunque no lo pretenda. Desde hace un tiempo breve, en escala cósmica, radio y radar forman una burbuja expansiva alrededor del planeta. Esa burbuja es tenue, más parecida a un murmullo que a un grito. Se debilita con cada año luz que recorre y puede volverse indistinguible del fondo antes de tocar grandes distancias. Si alguien la detecta, lo hace con instrumentos enormes y con una voluntad parecida a la de esta antena en el desierto. Por un momento todo está quieto. A veces se considera la idea de enviar un mensaje deliberado. Entonces el reto deja de ser solo potencia y se vuelve lenguaje. ¿Qué se elige como punto de partida común con una mente desconocida? Muchas propuestas comienzan con matemáticas simples, series, proporciones, geometría, relaciones asociadas a átomos abundantes. La esperanza es que exista un suelo compartido, una manera de reconocer que detrás de la señal hay una intención. Incluso si esa intención se reconoce, la demora impone una forma distinta de vínculo. Un saludo enviado a una estrella vecina tarda más de 4 años en llegar y la respuesta tarda más de 4 años en volver. En ese intervalo, cambian gobiernos, cambian generaciones, cambian costumbres. La comunicación se parece menos a una charla y más a una cápsula de tiempo, una ofrenda de información que acepta su propio retraso. Lo que llega no es el presente del otro, sino una postal luminosa de su pasado. Nada urgente sucede aquí. La antena continúa escuchando. Su virtud no es la prisa, sino la continuidad, muchas noches de datos para encontrar un hilo. A veces lo más valioso es un límite, saber qué no se oye todavía y qué tipo de emisión sería necesaria para atravesar el fondo. Incluso el silencio se convierte en mapa. Y de manera serena aparece una conclusión útil en el cosmos: recibir es siempre recibir tarde. Al final de la noche, el cielo sigue oscuro y profundo. La línea de datos avanza en una pantalla como un río lento. Por un momento, todo está quieto y queda una sensación calmada. Mirar lejos y escuchar lejos es aprender a vivir con el retraso, a aceptar que la distancia convierte al universo en archivo. En esa aceptación, la próxima idea se vuelve natural. Cuanto más lejos se mira, más atrás se mira, como si cada fotón trajera una historia antigua que solo ahora termina su viaje.
En una ladera alta el aire nocturno se siente fresco y limpio. Un telescopio permanece inmóvil como si escuchara con la mirada. No busca solo objetos, recibe tiempos. Cada fotón que llega trae una fecha escondida en su viaje, y el cielo se vuelve una colección de instantes que aterrizan con calma. La idea parece simple, y aún así cambia la percepción en el universo. Ver significa recibir algo que ya ha ocurrido. Incluso en lo cercano hay un retraso pequeño. La luna se observa como era hace algo más de un segundo. El sol se observa como era hace unos 8 minutos. Esa diferencia es mínima para la vida diaria, pero funciona como una llave. No existe un presente único que abarque todo. Hay presentes locales, y entre ellos hay caminos que se recorren a la velocidad de la luz. Por un momento todo está quieto. Cuando la mirada se desplaza a los planetas, el retraso crece en minutos y horas. Cuando se desplaza a las estrellas cercanas, el retraso se convierte en años. La luz de una estrella a 10 años luz llega con 10 años de antigüedad como una postal que ha cruzado un océano sin viento. Esto no es una pérdida, es una forma de conocimiento. Gracias a ese retraso, el cielo ofrece una historia ordenada por distancia. Cada dirección del firmamento se vuelve de manera natural una ventana a un pasado distinto. Aquí aparece una curiosidad suave: ¿cómo se puede saber qué edad tiene la luz que llega? La respuesta nace de un reloj sencillo, el de la distancia medida en años luz. Si se conoce la distancia, se conoce el tiempo de viaje. Y si además se estudia el color de esa luz, la historia se vuelve más rica. La expansión del universo estira la longitud de onda, desplazando la luz hacia tonos más rojos cuanto más lejos viaja. Ese corrimiento no solo habla de movimiento, habla de tiempo transcurrido. Nada urgente sucede aquí. La galaxia de Andrómeda ofrece un ejemplo sereno. En noches oscuras aparece como una mancha tenue, una nube que no brilla con fuerza, pero que está ahí. La luz que llega desde esa galaxia ha viajado durante unos 2,5 millones de años. Mientras esa luz cruza el vacío, la Tierra cambia sin pausa continentes, climas, especies. La imagen no produce prisa, produce perspectiva. Mirar esa mancha es mirar un capítulo antiguo del vecindario cósmico. Todavía más lejos, los telescopios recogen la luz de galaxias remotas, cuya señal viaja miles de millones de años. Esa luz sale cuando el universo es más joven, cuando las primeras generaciones de estrellas encienden su brillo en un entorno distinto. Al observar muchas distancias, la astronomía obtiene algo parecido a una secuencia. No solo ve lugares, también ve épocas. Es como caminar por un pasillo donde cada puerta se abre a un año diferente y cada puerta está hecha de fotones que llegan con paciencia. El tiempo parece estirarse. La historia que trae la luz no es solo visual. Su espectro guarda huellas de elementos, temperaturas y procesos. En algunas galaxias el color y las líneas revelan que la formación estelar es intensa. En otras, sugieren calma y envejecimiento. La luz se convierte en testimonio silencioso de cómo cambian las poblaciones de estrellas con el paso del tiempo. Y ese testimonio no exige imaginar escenas inquietantes. Basta con imaginar ciclos lentos, nubes, que se condensan, estrellas que brillan durante largos millones de años, materia que se dispersa, polvo que vuelve a reunirse y calma entre un cambio y el siguiente. Aquí surge otra curiosidad todavía más suave. Si mirar lejos es mirar atrás, ¿cuál es el límite de ese mirar? La respuesta empieza con la edad del universo de unos 13.800 millones de años. La luz no ha tenido más tiempo que ese para viajar desde el inicio hacia cualquier observador. Pero el espacio también se expande, mientras la luz viaja estirando las distancias. Por eso el borde observable no coincide con una cifra simple. Se describe como un horizonte, una frontera de lo que puede llegar hasta este lugar, aún con todo el tiempo disponible desde el comienzo. Por un momento todo está quieto. En el extremo de esa historia luminosa,
Aparece un resplandor casi uniforme, la radiación de fondo de microondas, un eco frío del universo temprano. No es un paisaje con estrellas, es un brillo suave que llega desde todas direcciones. Ese brillo muestra el cosmos cuando ya se ha enfriado lo suficiente como para dejar que la luz viaje libremente después de un tiempo largo de niebla caliente. Observarlo es como oír un susurro antiguo que todavía cruza el espacio constante y tranquilo. Esa idea, la de un cosmos que conserva su infancia en forma de luz, ofrece una forma de consuelo. El universo no es solo grande, también es legible. La luz trae memoria. Cada observatorio, cada antena, cada sensor se convierte en un lector de esa memoria página por página. Y aunque el presente distante no se pueda tocar el pasado, llega, y al llegar permite entender cómo se construyen galaxias, cómo nacen estrellas, cómo se organiza el tiempo en escalas que una vida humana apenas roza. Nada urgente sucede aquí. En la ladera el telescopio sigue apuntando. La noche no cambia de golpe. El cielo entrega su archivo lentamente como si estuviera diseñado para ser leído sin prisa. Por un momento todo está quieto, y en esa quietud se insinúa una frontera aún más extraña, un horizonte que no se cruza no por falta de deseo, sino porque la expansión del espacio guarda algunas regiones detrás de una distancia que la luz ya no puede vencer. En una oficina silenciosa, una simulación del universo gira lentamente en la pantalla. Puntos suaves representan galaxias, y una cuadrícula apenas visible marca la expansión. No hay carreras, solo un alejamiento constante como una respiración gigantesca que se repite sin esfuerzo. En ese movimiento aparece una frontera tranquila, un horizonte que no es una pared sino una consecuencia del tiempo y de la luz. La idea se entiende con una imagen simple. La luz avanza con una velocidad fija, mientras el espacio entre galaxias puede estirarse. Si dos regiones están lo bastante separadas, el estiramiento aumenta la distancia más deprisa de lo que la luz logra atravesarla. No es un objeto que corre por el espacio superando a la luz. Es el propio espacio cambiando de tamaño como una tela que se alarga entre dos puntos. Por un momento todo está quieto. Desde un planeta en un rincón cualquiera, el universo observable es una esfera de noticias posibles. El cosmos tiene una edad finita de unos 13.800 millones de años, y eso limita el tiempo que la luz ha tenido para viajar. Sin embargo, mientras la luz viene en camino, el espacio continúa estirándose. Las galaxias que emitieron la luz más antigua ahora están mucho más lejos de lo que estaban cuando la emitieron. Por eso el radio del universo observable es de alrededor de 46.000 millones de años luz. Esa cifra describe un presente inaccesible y un pasado que sí llega. Se reciben fotones de regiones que hoy están tan lejos que si emitieran luz en este mismo instante, esa luz no alcanzaría este lugar. Lo que se observa es un mensaje enviado cuando la distancia era menor y el trayecto era posible. La observación se vuelve lectura, cartas antiguas que llegan mientras el remitente se aleja. Nada urgente sucede aquí. En la pantalla, algunas galaxias parecen huir a ritmos enormes. Es tentador imaginar una persecución, pero el cuadro es más calmado que eso. En relatividad, lo que está limitado es el movimiento a través del espacio local. La expansión no es un cohete, es la geometría separando coordenadas. Por eso es posible que a distancias gigantescas, la separación entre dos galaxias aumente a un ritmo que, descrito como recesión, supera la velocidad de la luz, sin violar el límite de la información. Aquí surge una curiosidad suave. Si existe un borde del pasado, también existe un borde del futuro. Ese segundo borde se conoce como horizonte de sucesos cosmológico. Más allá de cierta distancia, la luz emitida a partir de ahora nunca podrá llegar aunque se espere indefinidamente. La expansión acelerada hace que algunas rutas se cierren con el paso del tiempo, no con un golpe sino con una lentitud inexorable.
Hay galaxias que se ven hoy porque su luz salió hace miles de millones de años, pero su luz nueva ya no completa el camino. El tiempo parece estirarse. La mente acostumbrada a mapas terrestres se pregunta si esas galaxias desaparecen de verdad. Siguen existiendo, siguen girando, siguen formando estrellas o apagándose poco a poco. Lo que cambia es la posibilidad de intercambio causal. No se puede enviar una señal que llegue. No se puede recibir una señal nueva. La relación se vuelve arqueológica. Solo queda el registro que ya estaba viajando. El universo con serenidad separa regiones en compartimentos de información. Aún dentro de la esfera observable, la expansión no borra todas las comunidades. Las galaxias cercanas pueden permanecer ligadas por gravedad en un vecindario local. En ese vecindario, el estiramiento cósmico no rompe órbitas, porque la atracción mutua mantiene el conjunto. Es una pequeña isla donde las distancias internas obedecen a otra escala. Más allá de esa isla, el estiramiento domina y las separaciones crecen con el tiempo. Por un momento todo está quieto. Los mapas cosmológicos muestran cómo cambia la expansión con la época. En un tramo temprano, la gravedad de la materia frena el crecimiento. Mucho después, una componente que se describe como energía oscura inclina el balance y la expansión se acelera. No se ve como un objeto, se infiere como un efecto en la historia del estiramiento medido en muchas observaciones. Lo importante en tono tranquilo es que el universo no solo crece, su crecimiento gana impulso. Esa aceleración cambia el destino del cielo, pero no le quita belleza. Significa que el horizonte de lo observable no es una frontera que se vuelve infinitamente generosa. Hay regiones que nunca entran en contacto por más tiempo que pase. Y aún así, lo que sí se observa es inmenso, un mar de galaxias que envían relatos antiguos, una biblioteca de luz que sigue llegando mientras exista el tiempo y exista la mirada. Nada urgente sucede aquí. Una curiosidad final se posa como polvo leve. Si el universo total es más grande que lo observable, podría contener regiones inmensas que jamás envían un fotón a este lugar. No es necesario imaginarlas con inquietud. Basta con aceptarlas como posibilidad geométrica. El conocimiento se construye dentro de la esfera accesible y ese territorio ya es enorme. Lo que queda fuera permanece como un silencio. En la oficina, la simulación continúa su expansión lenta. Las galaxias se separan y el mapa se reordena con calma. Afuera, la noche real mantiene su oscuro estable. Por un momento, el universo parece una habitación inmensa, con paredes transparentes, se ve hasta donde la luz alcanza, y más allá solo hay distancia y tiempo. En esa serenidad, la mente vuelve a una escala más cercana a la de la propia Vía Láctea, donde el silencio también puede tener respuestas. En un futuro tan remoto que las épocas se apilan como sedimentos, una cúpula de observatorio se abre sobre una meseta tranquila. El aire es frío y estable. El cielo oscuro y profundo muestra menos manchas lejanas que en otros tiempos, como si el universo hubiera aprendido a hablar más en voz baja. En una pantalla, unas pocas estructuras familiares brillan con suavidad, y el resto es una calma inmensa. La expansión del universo continúa mientras todo lo cercano sigue su vida. Las órbitas de planetas y lunas no se deshacen por ese estiramiento cósmico. Pertenecen a una escala donde la gravedad mantiene la casa ordenada. Pero muy lejos, las galaxias que antes llenan el fondo se alejan unas de otras con un ritmo que, acumulado durante eras, vuelve cada vez más difícil que la luz recién emitida alcance este lugar. El cosmos no se apaga de golpe, se vuelve distante. Por un momento todo está quieto. El cambio se parece a un paisaje visto desde un tren lento. Durante un tiempo inmenso todavía llegan fotones que partieron hace mucho, cuando las distancias eran menores. Ese flujo sostiene el archivo visible. Sin embargo, llega un punto en el que, para regiones muy lejanas, la luz emitida a partir de cierto momento ya no completa el viaje.
El espacio entre ambos extremos se estira demasiado mientras la señal intenta cruzarlo. Para este rincón del universo, la biblioteca de lo remoto se cierra página por página, llegan las últimas noticias antiguas y después el margen queda en blanco. Aquí surge una curiosidad serena. ¿Qué significa perder contacto sin perder realidad? Las galaxias lejanas no dejan de existir, simplemente dejan de poder influir o informar a este lugar. Se vuelven parte de un universo fuera del alcance causal local. No hay castigo ni drama en ese proceso. Solo hay geometría y tiempo como dos costas que se separan lentamente por una marea constante. Nada urgente sucede aquí. Mientras el horizonte se vuelve más estricto para lo remoto, el vecindario gravitatorio conserva su cohesión. La Vía Láctea y Andrómeda continúan su encuentro, un baile que dura muchos millones de años. Sus halos se interpenetran, sus corrientes estelares se mezclan y la fusión sucede de manera gradual, como si dos remolinos en un río acabaran formando uno solo. El resultado es una galaxia mayor con nuevas órbitas, nuevas regiones de gas y una banda de luz distinta atravesando el cielo nocturno. La noche no pierde belleza, cambia de dibujo. Esa transformación trae otra pregunta suave. ¿Qué puede conocer una civilización cuando el cielo muestra menos señales de lejos? En una época como la actual, la expansión se infiere comparando muchas galaxias distantes. En una época futura, esas referencias faltan o se vuelven tan débiles que se confunden con el fondo. Entonces, la ciencia aprende a mirar hacia adentro, a reconstruir el pasado cósmico con pistas locales, como un arqueólogo que infiere una historia antigua a partir de capas de roca y fragmentos dispersos. El tiempo parece estirarse, las pistas existen. La química de los elementos guarda una genealogía. La presencia de carbono, oxígeno, hierro y otros elementos pesados indica generaciones de estrellas que viven, se transforman y enriquecen el gas. Esa historia se lee en espectros, en meteoritos, en atmósferas. La dinámica también habla. Los movimientos de estrellas y cúmulos revelan corrientes antiguas, fusiones pasadas y la huella de una masa invisible que guía las órbitas sin mostrarse directamente. Incluso los pequeños sistemas satélite alrededor de la galaxia mayor actúan como fósiles de encuentros antiguos. Por un momento todo está quieto. Existe además un testimonio todavía más antiguo, el resplandor de fondo del universo temprano. Con el paso del tiempo ese resplandor se enfría y sus ondas se estiran hacia longitudes cada vez mayores. Llega un momento en que detectarlo exige instrumentos extraordinariamente sensibles y una paciencia muy larga. Si no se detecta con facilidad, no ocurre una catástrofe intelectual, solo se estrecha una ventana. Algunas conclusiones se vuelven más difíciles de comprobar directamente y la cosmología se apoya más en modelos y en la coherencia de muchas observaciones locales. Esta situación enseña una lección tranquila sobre el conocimiento. La naturaleza no ofrece siempre las mismas pistas a todas las épocas. Hay ventanas observacionales que se abren y se cierran por la combinación de luz, tiempo y expansión. Una civilización puede dominar la física de lo cercano, entender la materia con precisión y explorar miles de mundos, y aún así tener menos acceso directo a la gran arquitectura cósmica que resulta visible en otra era. El límite no es falta de inteligencia, es el orden temporal del cielo. Nada urgente sucede aquí, y aún con ese límite el cielo futuro no es pobre. Un solo sistema galáctico grande contiene cientos de miles de millones de estrellas. Muchas tienen planetas. Hay cúmulos como ciudades de luz y nebulosas como jardines fríos donde nacen nuevas estrellas. La exploración quizá se vuelve más íntima, recorrer esa vasta ciudad de soles con el mismo asombro con el que antes se miraban galaxias remotas. El universo accesible se hace más local, pero sigue siendo inmenso para cualquier vida que lo contemple con paciencia.
En la cúpula del observatorio las pantallas registran la luz de una estrella lejana dentro del propio sistema galáctico. Esa luz todavía tarda años en llegar, recordando que la paciencia nunca desaparece. Por un momento, todo está quieto. Afuera la noche permanece segura y estable, y el gran remolino de estrellas sigue girando con suavidad, como una lámpara antigua que continúa encendida mientras el horizonte lentamente redefine qué significa mirar lejos. En un edificio de observación, las luces son suaves y bajas, como si respetaran la oscuridad exterior. Una antena gira con lentitud, y en una pantalla, el espectro de radio se dibuja como una línea tranquila. Suben y bajan ondulaciones pequeñas, casi como una respiración. La mayor parte del tiempo no sucede nada llamativo. Esa ausencia no se toma como fracaso, sino como dato. El cielo, por ahora, no ofrece una firma clara de otra inteligencia. En ese silencio vive una pregunta asociada a la paradoja de Fermi. Si la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas y si muchas de ellas tienen planetas, parece razonable imaginar que la vida surge más de una vez. Y si la vida se vuelve compleja, en algunos mundos también parece posible que en ciertos casos aparezca inteligencia capaz de tecnología. La paradoja no afirma que falte vida. Señala que pese a tantas oportunidades, no se detecta una presencia evidente ni una señal fácil de reconocer entre el ruido natural del universo. Por un momento todo está quieto. Una primera respuesta posible es pura escala. La galaxia mide alrededor de 100.000 años luz de diámetro. Una señal que cruza el disco necesita decenas de miles de años, incluso viajando a la velocidad de la luz. ¿Qué clase de intercambio puede sostenerse con pausas de milenios? En ese ritmo el contacto deja de parecer conversación y empieza a parecer archivo, mensajes enviados hacia un futuro que ya no comparte la misma época. La demora no impide el contacto, pero lo vuelve raro y solemne, como una cápsula de tiempo que se abre demasiado tarde. La distancia redefine incluso la palabra vecindad. Dos civilizaciones separadas por 5.000 años luz pueden intercambiar información, pero cada ida y vuelta ocupa cerca de 10.000 años. En ese intervalo, cambian lenguas, prioridades y formas de vida. El primer mensaje llega, pero llega a un mundo distinto. La galaxia puede estar llena y aún así sentirse fragmentada, como un archipiélago donde el mar es tiempo y donde las travesías se miden en generaciones. Nada urgente sucede aquí. A esa fragmentación se añade un segundo filtro. La fase detectable puede ser breve. Una cultura puede emitir radio de forma intensa durante un periodo limitado y luego pasar a tecnologías más eficientes y dirigidas, difíciles de notar desde lejos. También puede concentrar su comunicación dentro de su propio sistema estelar, donde la demora es de horas, no de años. Desde fuera la civilización sigue existiendo, pero deja de irradiar señales amplias y abiertas como un faro. El silencio observado entonces no equivale necesariamente a ausencia. Puede ser una consecuencia de discreción y de cambio tecnológico. Luego está la dificultad de escuchar. La energía de una transmisión se reparte con la distancia y se vuelve tenue. El medio interestelar introduce dispersiones suaves y el universo produce su propio ruido. Para distinguir un patrón a años luz, hacen falta antenas grandes, repetición y paciencia. Y hace falta coincidencia, que el receptor esté observando la banda correcta y la dirección correcta cuando la señal pasa. Dos mentes pueden existir y aún así no tocarse, como dos faros que giran lentamente en una costa inmensa sin alinearse a menudo. El tiempo parece estirarse. También es posible que la expansión interestelar no deje una marca única. Si una especie viaja a sistemas cercanos, el proceso puede ser lento y cada asentamiento puede volverse con el tiempo una cultura propia. La unidad se atenúa sin conflicto, solo por distancia y demora. En lugar de un centro que anuncie su presencia a toda la galaxia,
puede existir una red dispersa de hogares, cada uno silencioso hacia afuera y activo hacia adentro, como ciudades separadas por desiertos. Desde lejos, esa red no se distingue como un único patrón universal, sino como muchos ritmos locales. En este marco, la búsqueda se vuelve más indirecta y más calmada. En lugar de esperar mensajes, se buscan huellas, emisiones muy estrechas y persistentes excesos de calor en ciertas longitudes de onda, sombras regulares en la luz de una estrella que sugieran estructuras artificiales. Son indicios, no conversaciones. Y al mismo tiempo se mantiene abierta otra posibilidad tranquila. Quizá la inteligencia tecnológica sea rara porque el camino es delicado. La vida necesita estabilidad durante tiempos largos. La complejidad necesita energía en equilibrio. La tecnología necesita continuidad cultural y acumulación de herramientas. Si algún tramo es infrecuente, el resultado final puede ser escaso, sin que eso contradiga la abundancia de planetas. Por un momento todo está quieto. En la sala de observación, la línea del espectro sigue su curso y vuelve una y otra vez a la calma. A veces aparece un pico y resulta ser un fenómeno natural o una señal humana. A veces no aparece nada y la noche continúa sin peso. Así, la paradoja de Fermi puede entenderse como una lección de paciencia. La luz tarda, las culturas cambian, los métodos no coinciden y el universo no ofrece sincronía fácil. El silencio no obliga a una conclusión amarga, permite una conclusión serena. La distancia y el tiempo son filtros poderosos, y el cielo puede estar lleno de historias sin que todas lleguen hasta aquí. Afuera, el cielo mantiene su oscuridad abierta. La antena apunta con paciencia hacia un punto donde no se ve nada a simple vista, y aún así, la atención permanece. Por un momento, todo está quieto, y en esa quietud empieza a insinuarse una idea adicional. Quizá el límite de la luz no solo separa las islas del cosmos, sino que también les concede un resguardo natural, un espacio para existir sin invadirse, como si la lentitud misma fuera una forma de equilibrio. En una noche sin viento, un pequeño observatorio rural apaga casi todas sus luces. La cúpula se abre como un párpado lento y el telescopio apunta hacia una región oscura donde no hay ninguna estrella brillante. En el silencio, la distancia deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como una propiedad del paisaje, tan natural como el horizonte. A veces se piensa en la lentitud de la luz como una condena. Sin embargo, existe otra lectura más suave. Si el universo permitiera que la información y la materia se desplazaran de manera instantánea, el cosmos sería un lugar sin refugios. Cualquier acontecimiento lejano podría imponerse de inmediato en cualquier punto, y las historias tendrían menos tiempo para madurar. Por un momento todo está quieto. La velocidad de la luz introduce la distancia como amortiguador. Las estrellas y sus planetas quedan separados por océanos de vacío, donde los cambios tardan en propagarse. Esa demora crea privacidad cósmica. Cada sistema estelar funciona como un valle aislado por montañas enormes, con estaciones propias y ritmos propios. La diversidad tiene espacio para crecer sin mezclarse de inmediato. Un microdetalle vuelve esta idea más tangible. La luz es un límite para las causas. Un suceso en una estrella distante no puede afectar de forma inmediata a un planeta aquí. Entre ambos hay años de trayecto. En ese tiempo, un mundo sigue con sus mares, su clima, sus ciclos de vida. La lentitud no niega la conexión. La hace gradual, como una carta que llega con calma en lugar de una interrupción. Nada urgente sucede aquí. También se vuelve clara una consecuencia social imaginada sin inquietud. Si existieran civilizaciones en muchos mundos, ninguna podría actuar en la galaxia como un centro único que dicta el ritmo a todos los demás. El espacio no es un territorio que se conquista de golpe.
Es un medio donde las acciones tardan en viajar y donde la logística se vuelve un idioma lento. Incluso una cultura avanzada tendría que trabajar con el tiempo, no contra él. Esa obligación puede ser una forma de equilibrio. En un universo con contacto instantáneo, la primera civilización que alcanzara cierta capacidad podría expandirse con rapidez abrumadora y homogeneizar su entorno. Con la luz como límite, la expansión, si ocurre, se vuelve paciente. Se parece más a una difusión gradual que a una ola súbita. Hay margen para que otras historias existan y encuentren sus propios caminos. El tiempo parece estirarse. La física añade una intuición sencilla. La velocidad de la luz no es solo una cifra. Está ligada a cómo se comportan el electromagnetismo y el espacio-tiempo. Cambiarla alteraría el modo en que brillan las estrellas y el modo en que los átomos mantienen su forma. En muchos ejercicios teóricos, variaciones pequeñas en constantes fundamentales vuelven más difícil la química compleja. Así, el mismo marco que limita el viaje también sostiene un universo estable con estrellas duraderas y tiempo suficiente para que la complejidad se acumule. Esa duración es en sí misma un refugio. La vida compleja necesita continuidad. Necesita millones de años de estabilidad para que procesos lentos acumulen cambios, para que aparezcan ecosistemas, para que surja memoria biológica y cultural. La lentitud de la luz acompaña esa necesidad, mantiene a los sistemas relativamente aislados, reduce interferencias rápidas y deja que la historia local tenga espacio para escribirse. Por un momento todo está quieto. En el observatorio esta idea se vuelve imagen. Una estrella distante brilla con su luz antigua, y entre ella y el telescopio hay una enorme zona de calma, un corredor oscuro donde casi nada sucede de manera visible. Ese corredor no es un vacío inútil, es un filtro que suaviza, hace que los encuentros sean raros y por eso valiosos. A veces se menciona la posibilidad de una cuarentena natural, como si la física cuidara a las islas de vida separándolas. No hace falta llevar la idea a un extremo. Basta con reconocer que la separación reduce el choque repentino de ritmos distintos. La distancia obliga a la cortesía del tiempo incluso si nadie la planea. Nada urgente sucede aquí. La misma separación tiene un efecto íntimo. Al no poder salir fácilmente hacia otros hogares, la atención vuelve a la casa propia. La tierra se vuelve más preciosa cuando no existe una salida rápida y el sistema solar se siente como un jardín amplio pero finito. En ese marco, la curiosidad por el cosmos no desaparece, se transforma en observación, en escucha, en paciencia. La astronomía muestra que el universo ofrece conexión sin contacto físico. Espectros que cuentan historias, mapas que revelan estructuras, señales que aunque tardías llegan. La luz no permite dominarlo todo, pero permite comprender mucho. La limitación se convierte en método: observar con cuidado, repetir medidas, aceptar la demora como parte del conocimiento. El aire permanece inmóvil. En una pantalla, un cúmulo de estrellas aparece como una nube de puntos. No existe prisa por poseerlo, solo existe el deseo de entenderlo. En esa actitud, la lentitud deja de ser una cárcel y se vuelve un ritmo, un compás cósmico que impide la violencia de la inmediatez y favorece la continuidad. La galaxia en esta lectura es una biblioteca con salas separadas, donde cada sala tiene silencio suficiente para que una historia se escriba. La noche continúa segura. La cúpula se cierra lentamente y el paisaje queda otra vez en sombra. Por un momento, todo está quieto. En ese descanso conviven dos ideas sin conflicto. Hay límites reales, y esos límites también sostienen la calma del universo, permitiendo que mundos pequeños sigan girando y descansando bajo una luz que llega siempre a su tiempo. En una ciudad que se apaga poco a poco, una ventana queda entreabierta y deja entrar aire frío. Las calles pierden ruido, las luces se vuelven pocas
y el mundo cotidiano recupera su lentitud. Sobre los tejados el cielo permanece como un océano oscuro sembrado de puntos tenues, luces que llegan con paciencia como si el universo respirara en un ritmo más amplio que cualquier jornada humana. En ese silencio, la velocidad de la luz deja de ser una cifra y se vuelve una presencia. No se la ve correr, pero se la reconoce en todo lo que se ve, en el pequeño retraso de la luna, en los minutos del sol, en los años que separan a las estrellas cercanas. La misma regla que impide la inmediatez también permite el vínculo. Cada fotón que llega trae una historia real, un rastro que cruza distancias inmensas sin perder su forma esencial. Por un momento todo está quieto. Resulta natural imaginar el universo como un mapa esperando ser recorrido. Sin embargo, la física sugiere una invitación distinta, más tranquila: comprender antes que poseer. La luz, con su límite, convierte la exploración en una práctica de atención. En vez de exigir presencia física, ofrece señales, sombras, espectros, pequeñas variaciones que hablan de mundos lejanos. El espacio deja de ser solo extensión y se vuelve tiempo medible, como si cada dirección del cielo guardara una fecha silenciosa. Aquí surge una curiosidad suave: ¿cómo puede sentirse compañía cuando el contacto no llega a tiempo? La respuesta puede encontrarse en la pertenencia material. Los átomos del cuerpo se forjan en generaciones antiguas de estrellas. La química que sostiene la vida nace de hornos estelares y de nubes que se enfrían con calma. De ese modo, el vínculo con el cosmos no depende de viajar hacia él. Ya está presente en lo que respira, en lo que late, en lo que piensa, como una herencia sin prisa. Nada urgente sucede aquí. En el ocular de un telescopio pequeño, una galaxia distante aparece como una nube apenas visible. Esa nube contiene miles de millones de soles, y su luz viaja durante tiempos que exceden cualquier memoria humana. La mente no necesita abarcar cada cantidad. Basta con reconocer la dirección del asombro. Cuanto más lejos se mira, más profunda es la capa de tiempo que se recibe, y el cielo se vuelve una biblioteca donde las páginas llegan una por una despacio, fieles a su trayecto. Esa biblioteca enseña algo reconfortante. El presente lejano está oculto, pero el pasado llega. Y lo que llega es suficiente para reconstruir historias completas, para reconocer ciclos, para comprender que el universo tiene continuidad. Una estrella que parece fija en el cielo es en realidad un laboratorio distante donde la materia sigue su danza. Una nebulosa tenue es un lugar donde el gas se organiza lentamente. Nada de esto exige prisa. La luz trae pruebas, no exigencias. El tiempo parece estirarse. Las constelaciones, con sus figuras antiguas, también participan de esa calma. Son dibujos humanos sobre un volumen real. La ciencia no borra el dibujo, lo vuelve transparente. Detrás de la forma aparece la profundidad. Detrás de la profundidad aparece el retraso. Y dentro de ese retraso aparece una especie capaz de transformar fotones en conocimiento, y el conocimiento en serenidad, como si la mente aprendiera a respirar al ritmo del cielo. Ese mismo ritmo enseña una manera tranquila de imaginar el futuro. El sistema solar ofrece un territorio inmenso para explorar sin abandonar el hogar estelar: lunas con océanos escondidos, mundos helados con química compleja, regiones de polvo donde nacen cometas, sombras largas, donde la luz solar se debilita y aún así guía instrumentos. La paciencia que exige la distancia se transforma en virtud, porque invita a planear en décadas y a cuidar proyectos que pueden durar más que una vida individual. Aquí aparece otra curiosidad suave: ¿qué significa progresar cuando el universo no promete atajos? Progresar puede significar escuchar mejor, medir mejor, aprender a separar una señal tenue del ruido de fondo. También puede significar reducir el propio ruido interno, mantener una civilización estable, capaz de sostener la atención sin agotarse.
A veces el cosmos parece ofrecer un fondo constante, una especie de ambiente profundo, hecho de radiación, polvo y silencio. Comprender esa amplitud sutil requiere paciencia, continuidad y una escucha larga. Por un momento todo está quieto. Bajo esa calma la pregunta por otras civilizaciones pierde urgencia y gana profundidad. Puede haber otras mentes o puede no haberlas. Puede que existan y que nunca coincidan en el tiempo de la comunicación o que elijan hablar en formas difíciles de detectar. La distancia y la demora no niegan la posibilidad, solo la vuelven rara como una carta que puede cruzar un mar pero no siempre encuentra el puerto abierto. Y aun si ese puerto nunca aparece, la existencia propia no queda vacía. Hay una tarea suficiente en entender el cielo visible, cuidar el hogar y mantener encendida la curiosidad sin exigir respuestas inmediatas. La lentitud de la luz vista así deja de ser una prisión y se vuelve un compás, impone humildad, protege la diversidad y ofrece un archivo de belleza antigua que llega noche tras noche. En la ventana entreabierta el aire nocturno entra sin prisa. Una luz antigua atraviesa la atmósfera y termina su viaje en una retina, o en un sensor, o en un recuerdo. Nada urgente sucede aquí. La noche sigue siendo hermosa precisamente porque es inmensa y lenta, y porque dentro de esa inmensidad, un planeta pequeño descansa, gira y aprende a mirar. La noche sigue en su sitio, amplia y tranquila como un mar oscuro que no pide nada. En una habitación silenciosa, alguien duerme mientras el planeta gira con suavidad, y esa rotación lenta mueve el cielo como una cortina inmensa. Afuera las estrellas no se acercan ni se alejan con prisa. Permanecen en su distancia enviando su luz antigua con una constancia paciente. Por un momento todo está quieto. En algún lugar un telescopio permanece cerrado descansando. En algún lugar una antena deja de escuchar por unas horas. La ciencia también duerme y el universo no se ofende. Los fotones siguen viajando, las órbitas siguen su dibujo y las nubes frías de polvo siguen reuniéndose con calma como si el tiempo fuera un material blando que se deja moldear sin ruido. La lentitud de la luz, tan discutida y tan medida, se vuelve aquí una especie de arrullo. Cada señal que llega lo hace cuando puede, sin violencia, sin sorpresa. El cielo no irrumpe, se insinúa. La distancia no se vuelve una pérdida, sino un espacio de respiro entre una historia y otra. La inmensidad no oprime, sostiene. Nada urgente sucede aquí. En esta quietud, la vida en un mundo pequeño recupera su valor sencillo. Un hogar, una respiración regular, un latido. El cosmos puede ser vasto y aún así dejar sitio para el descanso. La mente que durante el día busca comprender y nombrar puede soltarse por un rato y dejar que las ideas se disuelvan lentamente como luz tenue en el borde de un amanecer lejano. Y mientras la noche avanza, la Tierra continúa su viaje sin sobresaltos, bajo una bóveda de memoria luminosa. Todo lo que está lejos permanece lejos, pero también permanece verdadero, y ese equilibrio basta. El universo sigue silencioso y paciente, mientras el descanso llega con suavidad.